En las praderas de África, los leopardos son animales depredadores de la familia de los felinos. Aunque son la especie con menor fuerza, ocupan el primer lugar en cuanto a tasa de depredación. El leopardo es un leopardo con la habilidad de trepar árboles con gran facilidad. Pero hay un oponente inesperado, el astuto e impredecible babuino. Garras brillantes, dientes al descubierto. ¿Quién prevalecerá en esta tensa batalla? Donde quiera que estés, deja que el documental de animales salvajes en 4K, Vida Animal Salvaje, descifra el mundo salvaje a través de un video. ¿Qué sucedió cuando un babuino atacó y robó la presa de un leopardo? Documental sobre animales salvajes. La ley del más fuerte es inevitable en la naturaleza. La vida, e incluso los depredadores más feroces, deben seguirla. Los leopardos y los leones pertenecen a la familia de los grandes felinos. Ambos son depredadores conocidos en la naturaleza salvaje, por lo que encontrarse es inevitable. Ante la vida, los leones no dudan en eliminar a otros depredadores en su territorio. Sobre todo, a un solo depredador como el leopardo. Esto significa que, para garantizar la seguridad, los leopardos se ven obligados a retirarse de las praderas dominadas por los leones. Los leopardos son conocidos por ser depredadores omnívoros. Por lo tanto, no les resulta difícil sobrevivir en el bosque en lugar de competir con los leones en la sabana. El denso dosel de los bosques africanos les proporciona la protección perfecta. Mientras que los imponentes baobabs y las ramas de acacia les sirven como miradores desde donde pueden emboscar a sus presas. A diferencia de los guepardos, que dependen de la velocidad, los leopardos se basan en la dominancia vertical. Una estrategia posible gracias a su notable capacidad para trepar árboles. Un leopardo adulto puede arrastrar presas del doble de su peso hasta las ramas más altas. Una habilidad inigualable por cualquier otro gran felino. Pero los árboles no solo son plataformas de caza. También son el hogar de otra poderosa fuerza de la naturaleza salvaje africana, los babuinos, Perdiamon. A pesar de su excelente habilidad para trepar árboles, los leopardos claramente no pueden derrotar a los babuinos en la casa donde viven.
Los babuinos, con sus afilados colmillos y sus fuertes vínculos sociales, son uno de los pocos animales capaces de vencer a un leopardo. La repentina invasión de leopardos hace que los babuinos se sientan inseguros. Amenazan implícitamente con expulsar a los leopardos de la zona. El aire brilla bajo el sol abrasador. La tensión aumenta entre depredador y presa, y cada rama que cruje anuncia un posible ataque. Los babuinos han atacado a cachorros de leopardo que aún no son capaces de luchar. Un cachorro de leopardo fue secuestrado por babuinos mientras su madre cazaba. Incluso con mucho cuidado. Sin embargo, el cachorro de leopardo aún no puede sobrevivir más de unas pocas horas sin su madre. Finalmente, el secuestrador abrazó al pequeño animal y corrió con la manada. Antes de la desaparición de la cría, el leopardo la buscó y descubrió que su cachorro había sido asesinado por una presa. Esto desató la ira de la madre leopardo. Una manada de babuinos fue masacrada durante mucho tiempo. En la naturaleza, cada acción tiene consecuencias. La madre leopardo, impulsada por el instinto y la pérdida, dirige su atención hacia la manada de babuinos. Decidida a reclamar su espacio en las copas de los árboles. Ningún leopardo común se atreve a acechar babuinos a plena luz del día. La madre leopardo demuestra su habilidad como cazadora experta al acechar a una manada de babuinos. Tras acercarse a la presa, el leopardo aumentó repentinamente su velocidad para atacar. Poco después, Despachó mató al babuino con una mordedura mortal en el cuello. La fuerza de la mordedura de un leopardo alcanza los 600 psi, suficiente para perforar un hueso de un solo golpe. Los leopardos no tienen preferencia por los babuinos como presa. Pero se consideran sus principales depredadores en toda África. Incluso en zonas donde abundan los babuinos. Su contribución a la dieta del leopardo rara vez supera el 5% de la biomasa.
Es normal que los leopardos cacen bajo tierra, pero subirse a un árbol para atrapar babuinos es poco común en la naturaleza. Los babuinos se consideran peligrosos debido a sus dientes afilados. Garras más afiladas que las de los tigres. Inteligencia y alta sociabilidad. A pesar de estar en la copa de un árbol alto, los babuinos no pueden bajar la guardia porque los leopardos tienen excelentes habilidades para trepar. Pero el leopardo era tan astuto, con su velocidad y excelentes habilidades de caza, que derribó. Mataron al babuino en su propio territorio. Y terminaron la comida justo en el árbol como advertencia para los monos. La naturaleza salvaje siempre es tan cruel que nos vemos obligados a aceptarla como una ley natural de supervivencia. A medida que el sol se esconde en el horizonte, la sabana se enfría. Pero el conflicto nunca termina del todo esta noche. El leopardo ha ganado, pero mañana surgirá otro desafío. Como cazadores expertos, los leopardos también atacan a los babuinos, aprovechando sus momentos de vulnerabilidad. Tienen hocicos largos, mandíbulas poderosas y colmillos afilados. También poseen un pelaje espeso, que puede ser marrón, gris u oliva. El sol se ponía sobre la sabana. Una tropa de babuinos, de 40 ejemplares, descansaba. El leopardo, pensando que tenía un blanco fácil, se abalanzó. Pero el babuino macho dominante estaba listo. Los babuinos machos son conocidos por sus agresivas tácticas de defensa y pueden formar alianzas para defenderse de los depredadores. Con una velocidad asombrosa que alcanzaba los 48 kilómetros por hora, atacó usando sus poderosas mandíbulas y afiladas garras para defenderse del depredador. Su exitosa defensa reforzó la lección para cualquier depredador. Los babuinos no son presas fáciles. El leopardo estaba decidido a cazar al babuino. Al darse cuenta de que cazar en los árboles era demasiado arriesgado, ideó un nuevo plan. Utilizó su excelente habilidad para trepar para alcanzar a su presa por detrás. Lo que obligó al babuino a huir al suelo. Como predijo,
El leopardo persiguió y atrapó a su presa con facilidad. Una familia de 50 babuinos cruzaba un camino polvoriento. Sin percatarse del depredador que acechaba cerca. Impulsado por el hambre, un leopardo se abalanzó sobre ellos a 56 kilómetros por hora. Con la intención de atrapar a uno de los suyos. Sin dudarlo, los babuinos se enfrentaron al leopardo de frente. La batalla fue feroz y los poderosos golpes del leopardo chocaron con las afiladas garras y dientes de los babuinos. Las mordeduras de los babuinos ejercen más de 225 kilos de fuerza, lo suficientemente fuertes como para romper huesos. Tras una lucha brutal, el leopardo se vio obligado a retirarse. Frustrado su intento de comida rápida por la unidad de la manada de babuinos. Esta vez, el leopardo se acercó a los babuinos con mayor cautela. Comenzó merodeando sigilosamente desde la distancia, observando meticulosamente a la manada. Con paciente precisión, esperó el momento perfecto para atacar. Cuando llegó el momento oportuno, atacó con rapidez y decisión, sometiendo a su presa con maestría. Finalmente, capturó con éxito a un babuino sin sufrir heridas. Los leopardos son comedores y ocasionalmente cazan peces, especialmente cuando escasean otras presas. Suelen buscar peces en aguas poco profundas o cerca de la orilla. Al principio, parecía que los peces se le escapaban de las manos, lo que provocó que el leopardo hundiera la cabeza casi por completo en el agua fangosa. Negándose a rendirse, decidió zambullirse directamente para atrapar la presa. Finalmente, agarró su premio, poniendo fin a la pelea. Si bien el pescado no es su principal fuente de alimento, se sabe que cazan cerca de cuerpos de agua, especialmente en temporadas secas, cuando las presas terrestres son más difíciles de encontrar. La noche es tranquila. Una familia de leopardos merodea la orilla. Moviéndose con sigilo y determinación. Se agazapan, con los bigotes moviéndose y la mirada fija en los movimientos bajo la superficie. Con un chapoteo repentino, la leopardo madre se lanza. Con las garras extendidas,
y saca un bagre del agua. Sus cachorros, observando atentamente, aprenden de cada movimiento. Los cachorros empiezan a cazar alrededor de los 3 meses y practican sus habilidades con presas más pequeñas antes de intentar cazar presas más grandes. Estos jóvenes leopardos, de tan solo 6 meses, ya muestran signos de su destreza cazadora heredada. El sol acababa de ponerse y el leopardo estaba al acecho en busca de su próxima presa. De repente, se quedó paralizado. Justo delante, apareció una figura enorme, un león. El leopardo evaluó la situación. Era demasiado tarde para retroceder sin ser detectado. En un instante, giró la cabeza, flexionó las patas y corrió a toda velocidad a 58 km/h para evitar la pelea. El león lo persiguió a velocidades de hasta 80 km/h, pero pronto se detuvo y regresó a su territorio. Con la amenaza a salvo, agotado por el encuentro, el leopardo sabía que debía encontrar comida rápidamente. El olor de una madriguera cercana de facóquero le brindó una nueva oportunidad. Los facóqueros suelen usar madrigueras abandonadas de cerdos hormigueros, que pueden tener hasta 3 metros de profundidad para protegerse. La excavación se hizo más ruidosa y frenética. Tras casi 30 minutos de arduo esfuerzo, la persistencia del leopardo dio sus frutos. Arrastró al animal fuera de la madriguera, asegurándose así una comida muy necesaria. Siguiendo el rastro, los leones avistaron a un leopardo disfrutando de su comida. En un instante, los 2 leones se lanzaron con pasos decididos, iniciando la pelea. La presencia se sintió rápidamente. El leopardo levantó la vista justo a tiempo para ver a los leones abalanzándose sobre él. Sin muchas opciones, abandonó la caza y se retiró rápidamente. Los leones machos, sin perder un segundo, consumieron hasta 40 kilos de carne de una sola vez, desgarrando la carne fresca. Los caballos salvajes son conocidos por ser una fauna extremadamente especial e importante en el ecosistema. Pertenecen a la familia de los équidos y se adaptan a diversos hábitats. Suelen formar manadas para protegerse de las amenazas. Y también poseen la capacidad de correr rápido y una patada letal que desconfía de muchos animales. En una intensa lucha entre caballos salvajes, sus potentes cascos pueden asestar golpes demoledores, disuadiendo incluso a los depredadores más decididos. Los caballos salvajes, con sus instintos de caza y su movilidad flexible, existen desde la antigüedad y siguen desempeñando un papel importante en el equilibrio natural.
El leopardo, también conocido como leopardo gris africano, es uno de los leopardos terrestres más grandes y poderosos. Este leopardo es un depredador conocido, con una fuerza y velocidad excepcionales para perseguir y capturar presas que van desde jabalíes y camellos hasta jirafas. En el mundo de los animales salvajes, su inigualable adaptabilidad lo convierte en una fuerza dominante en diversos hábitats. Los leopardos son uno de los depredadores nocturnos más talentosos. A menudo aprovechan su capacidad de adaptarse a entornos oscuros para cazar con mayor eficacia. Usan su aguda vista y oído para encontrar y acercarse a sus presas con sigilo y rapidez. Cuando detectan un objetivo, se mueven rápidamente hacia él y lo capturan con un potente ataque. En todos los documentales de animales salvajes, su sigilo y precisión se muestran como testimonio de su maestría en la caza. En la vasta sabana, un leopardo agresivo se lanza sin vacilar contra un caballo salvaje. Impulsado por el hambre y el instinto de caza, el agresivo leopardo ataca a su presa con fiereza. Atacado, el caballo salvaje, asustado, huye desbocado ante el ataque del leopardo. El enfrentamiento entre el cazador y la presa se convierte en un espectáculo fascinante. Que expone la brutal realidad de la naturaleza en la implacable lucha por la supervivencia. Ante el ataque del leopardo, el caballo salvaje se tambaleó. El depredador aprovechó la oportunidad por detrás para ejecutar un ataque rápido. El ágil y flexible caballo salvaje esquivó las afiladas garras y mordiscos del leopardo. Al mismo tiempo, utilizó su preciso conocimiento de la situación para optimizar sus tácticas de caza. El leopardo estaba agarrando el cuello de la cebra. Caballo salvaje cuando de repente desde lejos otro. Un caballo salvaje acudió a rescatar a su especie. Así que inmediatamente lo atacó con su pata para rescatarla. Sus compañeros, como se había calculado, antes de que este ataque afectara al leopardo, se levantó y persiguió a Zebra. En las colinas de Montana, un león macho rondaba los campos. Sus ojos se posaron en dos caballos desprevenidos. Con un poderoso salto, derribó al caballo. La emoción de la caza resonó por las colinas. Pradera es territorio de los leones y que las cebras siempre están en la mira. Con una velocidad explosiva, la leona embistió.
Pero la cebra no se rindió. Dio un giro brusco y golpeó la mandíbula de la leona con sus poderosos cascos. Luchando contra el depredador con pura voluntad y fuerza. Esta intensa lucha de las cebras por la supervivencia muestra la fuerza bruta que deben poseer las presas para escapar de sus implacables cazadores. Poseedores de patadas y dientes fuertes. Las cebras en peligro solo necesitan desplegar toda su fuerza con calma. Los depredadores no parecen tener ninguna posibilidad de atacar. Esta vez, el león cambió al ataque de potro e inmediatamente recibió una poderosa patada. La fuerte patada dejó al león gravemente herido en la cara. Afortunadamente, Meir todavía estaba vivo. Hannah Wants. Cuando no puede correr, el caballo salvaje usa sus patas traseras para responder con fuerza a los enemigos. Sin embargo, suele evitar el conflicto y solo ataca cuando se siente amenazado o en peligro su vida. No solo es un animal fuerte, con un cuerpo grande y resistencia, sino que también posee una patada mortal extremadamente brutal. En condiciones adversas y una competencia feroz, los leopardos siguen cazando peces para obtener energía y así atacar presas más grandes. Pero cuando el entorno submarino no es su fuerte, sus garras no son lo suficientemente largas para atrapar presas. Aunque fue difícil, no se rindió. Finalmente obtuvo el fruto de su paciencia. La cantidad de comida que el leopardo tiene que comer cada día es de aproximadamente 9 libras. O incluso más. Por lo que necesita cazar presas grandes. El impala es la presa ideal. Aprovechando su agilidad, salta de los arbustos y muerde con fuerza el cuello del impala rápidamente, causándole dolor. Esto les dio una ventaja en la pelea. El impala podía... Shiriki Mirna no pudo resistirse ni huir. Ante la determinación del leopardo de cazar, la presa tuvo que sucumbir. La dureza en el mundo animal no solo es una realidad, sino también un factor importante que contribuye al mantenimiento del equilibrio natural y la evolución de las especies. Pone de relieve la feroz competencia entre los organismos por recursos vitales como el alimento, el agua y el espacio vital. La dureza también impulsa la evolución, impulsando a las especies a desarrollar tácticas y habilidades para sobrevivir y reproducirse en estos entornos hostiles. El hambre es una de las razones que convierten a los leopardos en temibles depredadores.
con una tasa metabólica que les exige consumir hasta 7 libras de carne por día. Un leopardo que se salta varias comidas se enfrentará al agotamiento y la desesperación. Con reflejos ultra rápidos, un leopardo hambriento puede saltar hasta 3 metros de altura. Derribando a un águila desprevenida en pleno vuelo. La potencia de cada golpe es asombrosa. Con un solo mordisco, generando más de 600 psi, suficiente para aplastar un hueso al instante. Además de su habilidad para trepar árboles, los leopardos también pueden trepar a la copa de árboles muy altos, de hasta 65 pies de altura, en busca de alimento en los nidos de las aves. Una vez que la madre se aleja, el leopardo se lleva rápidamente a los polluelos. Eso no es todo lo que un leopardo puede hacer. Posee un sigilo asombroso. Un leopardo hambriento vio a un grupo de babuinos alimentándose y comenzó a acercarse silenciosamente. Los babuinos aún no se han dado cuenta. Esta es una cacería de alto riesgo, ya que los babuinos viajan en grandes grupos de hasta 50 individuos. Un solo error podría provocar un contraataque, con afilados colmillos capaces de infligir graves heridas al leopardo. Cuando la distancia era lo suficientemente corta, el leopardo comenzó a acelerar hacia los babuinos. En ese momento, la manada de babuinos comenzó a huir. Pero ya era demasiado tarde. Un mono fue mordido y cayó por un leopardo. No solo en el suelo. Incluso si los babuinos estuvieran en los árboles, no tenían ninguna posibilidad de sobrevivir. Si eran atacados por leopardo. Los babuinos, a pesar de su agilidad, a menudo caen víctimas del sigilo y la paciencia superiores del leopardo. Las habilidades, la velocidad y el camuflaje hacen que las presas del leopardo sean aún más diversas. Pueden cazar más presas que otros animales, incluidos los impalas. La capacidad de estrangular a sus presas les permite comer en grandes cantidades. Los impalas, a pesar de su velocidad de hasta 80 kilómetros, no son rival para una emboscada oportuna. Una vez atrapados, las fuertes patas delanteras del leopardo se enroscan alrededor del cuello del impala, cortándole el suministro de aire en cuestión de minutos. Los leopardos también pueden usar su habilidad para trepar árboles y camuflar a sus presas. Desde el árbol alto, el leopardo se abalanzó sobre el desconcertado impala. Al final, el trabajo del leopardo es simplemente disfrutar de la comida. Encaramado en lo alto, se da un festín tranquilo, a salvo de carroñeros como hienas y leones, que de otro modo le robarían su premio ganado con tanto esfuerzo. En otra toma, este leopardo estaba tan hambriento que no encontró presa en todo el día.
Para saciar su hambre, se vio obligado a seguir buscando. Finalmente, se detuvo en un pantano poco profundo y comenzó a demostrar sus habilidades de pesca. Rápidamente atrapó un bagre grande. El hambre se calmó temporalmente. Cuando el hambre alcanza su punto máximo, los depredadores se enfadan fácilmente y están listos para destruir a los molestos. Lo mismo ocurre con el leopardo. Una hiena intenta apoderarse de su comida. Inmediatamente, el leopardo reacciona con violencia, mordiéndola hasta la punta en el acto. Por hambre, el leopardo se comió a la hiena y fue asesinado por ello. El estilo de vida solitario también limita las presas de los leopardos, por lo que suelen cazar en zonas seguras. Los ñus recién nacidos también son elegidos por los leopardos. Al nacer, las crías de ñu pesan entre 20 y 25 kilogramos, lo que las convierte en presas fáciles. Un solo mordisco certero garantiza el éxito del leopardo. Los leopardos también atacan y cazan a menudo a los jabalíes. A pesar de su aspecto rudo, los jabalíes suelen ser víctimas de las emboscadas del leopardo. En caso de hambre extrema, los leopardos hacen excepciones. El leopardo, demasiado hambriento para buscar otras presas, se arriesgó a cazar una cría. Inmediatamente, recibió un feroz ataque de la búfala. Su terquedad también casi le costó la vida, debido al ataque de toda la manada. En este caso, el leopardo está perdiendo el control debido a su hambre prolongada y está tratando de atacar a los puercoespines. Sin embargo, la comida no salió bien y las afiladas plumas del puercoespín hirieron gravemente al leopardo. La herida le provocó una gran pérdida de sangre, además de una infección que le provocó la muerte poco después. Las duras batallas de la naturaleza nos recuerdan que la supervivencia nunca está garantizada. La lucha entre leopardos y caballos salvajes pone de relieve la resiliencia, la adaptación y el delicado equilibrio de la naturaleza. Cada depredador y presa desempeña un papel en este ciclo, lo que hace que el mundo natural sea a la vez despiadado e imponente. Gracias por ver el video hasta el final. Suscríbete al canal para recibir notificaciones de más videos de vida silvestre. ¡Nos vemos! Antes de obtener su corona, Siena era solo una hija, una cachorra de ojos brillantes y espíritu curioso.
permanecía cerca de su madre mientras recorrían la vasta e indómita sabana africana. En un mundo dominado por animales salvajes, cada instante de paz es fugaz. Esa ilusión de seguridad se hizo añicos una mañana en medio de una tormenta de rugidos y garras. La manada fue emboscada por depredadores rivales en una brutal lucha por la supervivencia. Bajo la protección de su madre, Siena aprendió su primera lección sobre la ley de la naturaleza. La verdadera supervivencia comienza con el coraje. A medida que Siena crecía, también se distanciaba de su manada. Con tan solo 2 años, la empujaron a la calle, un rito de paso para muchas leonas jóvenes. Con una última mirada a su madre, Siena se adentró en lo desconocido. Pero no desapareció, sino que resurgió. Con el tiempo, Siena formó su propia manada, con agallas, instinto y una determinación inquebrantable. Reunió a un equipo de leonas expulsadas como ella. Sus primeras cacerías fueron difíciles, desorganizadas y llenas de errores. Pero Siena aprendió rápido. Transformando el caos en coordinación y los instintos en estrategia. Ahora, a sus 11 años, Siena lidera la manada del pantano. Una poderosa coalición de más de 12 leones y cachorros. Domina un territorio de más de 50 kilómetros cuadrados. Rico en presas y agua dulce. Bajo su liderazgo, la manada ha completado más de 500 cacerías exitosas. Abatiendo desde ágiles gacelas hasta búfalos. Cada cacería no se trataba solo de alimentar a la manada. Sino de demostrar su capacidad de liderazgo. No nació reina, se convirtió en una forjada en el exilio, agudizada por las dificultades, coronada por el instinto. Este es el espíritu de supervivencia en el mundo de los animales salvajes. Capturado en cada escena de este inolvidable documental sobre animales salvajes.
donde el poder se gana, no se hereda. Si tuvieras que liderar una manada como Siena, ¿en qué confiarías? ¿En la fuerza, la estrategia o el corazón? Cuéntanoslo en los comentarios. Mientras Siena domina las llanuras abiertas con fuerza y número, otra reina surge de las sombras, silenciosa, solitaria, pero no menos poderosa. Sahara, una leopardo hembra. Navegando por los márgenes del Serengeti, donde la supervivencia no es cosa de los audaces, sino de los tranquilos. Escondida bajo densos matorrales y acacias espinosas, Sahara eligió una vida de aislamiento. En un hueco excavado por el instinto, dio a luz a 2 cachorros de leopardo. Cada uno no más grande que una hogaza de pan, con sus pelajes moteados apenas visibles entre la maleza. En el mundo de los animales salvajes, el secreto es el primer escudo. Sin una manada que la proteja, Sahara lo hace todo sola. Se muda de guarida al amparo de la oscuridad para evitar a los depredadores. Cada cacería, cada decisión, cada paso silencioso, una lección de supervivencia para sus cachorros. Les enseña a trepar, a seguir los olores del viento, a permanecer quietos cuando pasa el peligro, cuando aparecen huellas de león en el lodo, se desvía. Sabe que un solo paso en falso puede significar la muerte. No para ella, sino para el futuro que está creando. Y entonces, llega el momento. Con sus cachorros escondidos cerca, Sahara se agazapa entre la hierba. Ataca. Su objetivo es un antílope joven. Cae. Éxito. Los cachorros observan con los ojos abiertos. Luego se acercan. Incómodos, inseguros, pero curiosos. Uno comienza a alimentarse su primera experiencia en África salvaje. Con casi 2 años,
Sahara pesa alrededor de 40 kilos. Con una complexión musculosa, ideal para trepar y emboscar. Su territorio se extiende por más de 24 kilómetros cuadrados, donde se superponen hienas, leones y babuinos. Todos ellos una amenaza para sus cachorros. Pero Sahara los ha mantenido con vida solo con astucia y la silenciosa fuerza de la maternidad. No lleva corona. Pero en cada cicatriz, en cada aliento silencioso, vive el legado de una verdadera reina. En el mundo de los animales salvajes, ¿crees que es más difícil sobrevivir sola o liderar un grupo? Cuéntanoslo en los comentarios. Este es el poder oculto de la maternidad en la naturaleza. Capturado en cada momento de este inolvidable documental sobre animales salvajes. En el mundo de los animales salvajes, el poder no se mide solo por el rugido. Se mide por la previsión, el control, por saber cuándo actuar y cuándo esperar. Dos depredadores. Dos madres. Dos líderes y dos estrategias de supervivencia completamente diferentes. Bajo los cielos abiertos de Masai Mara, Siena reina sobre una de las manadas de leones más formidables de la región, la manada del pantano. No solo es la leona más longeva, sino su artífice. Su fuerza es innegable. Con más de 140 kilos, un cuerpo preparado para la batalla y la resistencia, Siena puede abatir presas del doble de su tamaño. Pero su verdadero poder no reside en la fuerza bruta, sino en su mente. Para Siena, la caza nunca es un caos. Es una coreografía Toda cacería comienza con una decisión. Examina la manada, identifica al eslabón más débil y avisa a sus leonas. A menudo con solo una mirada o un sutil movimiento de cola. El grupo se dispersa. Una leona vuela en círculo desde el este, otra se esconde entre la hierba. Siena espera en el centro. En el momento oportuno, prepara la emboscada. Durante la última década, Siena ha supervisado entre 150 y 200 cacerías exitosas durante su reinado.
capturando desde gacelas y cebras hasta enormes búfalos africanos. Representa el futuro de la manada. Siena ha dado a luz a más de 20 cachorros a lo largo de su vida. Y ha criado a muchas de sus hijas para que se conviertan en cazadoras y madres a su imagen. Donde Siena lidera mediante la coordinación, Sahara gobierna mediante el silencio. En lo profundo de los umbríos bosques y las crestas rocosas del Serengeti, Sahara vive una vida muy diferente. Es un leopardo solitario, un depredador nacido para el aislamiento. Sin manada ni apoyo, solo instinto y sigilo. Sahara es más pequeña que Siena, con un peso aproximado de 40 kilos, pero no por ello es menos peligrosa. Su cuerpo es delgado y potente,